grabación del año pasado, ¿ya? Así que voy a subir la segunda parte que está disponible y voy a subir la grabación de la clase en que hablé de esto, de esas materias, en el año pasado. Bien, vamos ahora al derecho de sindicación. Lo que hay que partir señalando es que el derecho de sindicación se relaciona con el derecho de asociación y el reconocimiento de personalidad jurídica que vimos en el artículo 19, número 15. Ahora también debemos indicar que las materias básicas relativas al régimen sindical forman parte de la reserva legal. Solo pueden ser reguladas por ley, de acuerdo al artículo 63, número 4 de la Constitución Política. Finalmente, debemos indicar que, de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, en su inciso primero, el derecho de sindicación es un derecho laboral específico, no genérico. Si vamos a la Constitución Política, su numeral 19, podemos advertir que éste comprende la libertad sindical desde dos dimensiones. Desde una dimensión individual, a la que se refieren los incisos primero y segundo, y desde una dimensión colectiva, que es aquella a la que se refiere el inciso tercero. Para efectos del desarrollo de estas materias, me voy a referir a cada una de estas dimensiones. Vamos primero a la dimensión individual. Esto es la libertad sindical individual. El derecho, en este caso, está referido a los trabajadores individualmente considerados y a las organizaciones que generen en ejercicio de esta libertad. Desde este punto de vista, comprende una dimensión positiva y una dimensión negativa. En cuanto a la dimensión positiva, ella está considerada en la primera oración del inciso primero del numeral 19. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. Esta comprende los siguientes derechos: el derecho a constituir una organización sindical, el derecho a afiliarse a una organización sindical, el derecho a ser elegido y a elegir los dirigentes de una organización sindical sin intervención del Estado, y la dimensión negativa, a su turno, está referida en la segunda oración del inciso primero, que dice que la afiliación sindical será siempre voluntaria. Esta dimensión negativa de la dimensión individual de la libertad del derecho de sindicación comprende los siguientes derechos: el derecho a desafiliarse de una organización sindical, el derecho a no asociarse a ninguna organización sindical. ¿Quiénes no pueden sindicalizarse? Los funcionarios de la administración del Estado, centralizada o descentralizada, con la exclusión de las empresas del Estado. Obviamente me refiero a las de derecho público. Las de derecho privado no interesan porque son simples empresas. Y cualquier otro trabajador del sector público, excluidas las empresas estatales, ¿ya? Si uno lo analiza bien, la dimensión individual, la dimensión positiva de la dimensión individual, comprende los derechos básicos que vamos a encontrar en cualquier ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Constitución refiere el ejercicio de esta dimensión de los derechos comprendidos en la dimensión positiva de la dimensión individual a la ley, la que debe señalar los casos y la forma. Por lo tanto, la Constitución está vaciada un poquito de contenido en esta materia. Si nosotros vamos a la legislación y concordamos además este numeral 19 con el numeral número 16, nos damos cuenta que en realidad
El derecho de sindicación está pensado sobre todo a nivel de la empresa, dado que la negociación colectiva es con la empresa. Se excluyen otras formas de sindicatos, pero no están prohibidos. Podrían crearse. Pero dado que la negociación sindical es con la empresa, la pregunta es para qué sirven sindicatos que no sean de empresa. Aquí nos damos cuenta que hay una clara opción del constituyente, tal vez en un sentido indirecto si uno lo prefiere, pero hay una opción en el sentido de, o una visión negativa respecto de los sindicatos, como elementos que impiden, de alguna manera, la libre competencia. Uno puede o no concordar con dicho diagnóstico, dicho presupuesto, pero el hecho permanece. Hay una opción por un sindicalismo relativamente débil en la Constitución y que cuando uno revisa el Código del Trabajo claramente queda en evidencia que es un sindicalismo débil. La dimensión negativa de la dimensión individual, a su turno, si bien es cierto, responde a la idea de la libertad sindical, en la forma que es instrumentada por o complementada o regulada por la legislación complementaria, la verdad que uno llega al mismo juicio. Lo que se hace es debilitar a la organización sindical. No es tan claro cómo uno se puede desafiliar de una organización sindical. La mayoría de los estatutos de organizaciones sindicales no contemplan normas para la renuncia, pero se puede efectuar. El derecho a no asociarse a una organización sindical lo único que hace es debilitar a las organizaciones sindicales. Cierto, responde a una idea de libertad individual, pero el efecto sistémico de lo anterior es que los empleadores presionan a los trabajadores indirectamente para que no se afilien a ningún sindicato. Lo que intentan es matar los sindicatos y posteriormente deshacerse de los líderes, desvinculándolos. A su turno, la prohibición de sindicalización de los funcionarios de la Administración del Estado no guarda tono, no se encuentra a tono con las normas emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, las que contemplan la posibilidad de sindicalización como un derecho de los trabajadores, para que hablamos de la negociación colectiva, que también existe a nivel comparado. Siempre he pensado que muchos de los problemas de paralizaciones ilegales de servicios públicos se resolverían si se dejara de ver el conflicto en términos tan negativos y en términos más positivos. Trabajadores que pueden sindicalizarse y negociar colectivamente tienen un incentivo para sentirse atados por los contratos que celebran. Este derecho está recogido en esta dimensión en el bloque de la constitucionalidad, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me remito a ellos. Decía que el derecho de sindicación comprende la libertad sindical en una dimensión individual, pero también en una dimensión colectiva, lo que también se denomina autonomía colectiva o sindical, o la libertad sindical colectiva. A ello se refiere el inciso tercero. En términos bastante insípidos, dice que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. De acuerdo a este precepto, la libertad sindical o autonomía colectiva sindical se relaciona con las organizaciones sindicales una vez que han sido constituidas como titulares de la libertad sindical. De esta manera se entiende que hay una referencia implícita al artículo primero, inciso tercero de la Constitución. Se les asegura la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
Esta autonomía colectiva comprende los siguientes derechos. Primero, la pluralidad sindical o coexistencia de varias organizaciones sindicales dentro de un mismo lugar de trabajo. La verdad es que hay juicios bastante mezclados sobre el particular, porque la pluralidad sindical debilita ciertas organizaciones. Siempre aparecen sindicatos, los denominados sindicatos blancos, cuando se aproximan periodos de negociación colectiva, que suelen ser sindicatos controlados por el empleador. Cuando no existe pluralidad, si bien es cierto, se restringe la libertad de opción de los trabajadores, se fortalece el movimiento sindical en sus tratos con el empleador. El segundo derecho es el derecho al ejercicio de funciones sindicales. Esto implica el derecho a la huelga, que no es un derecho fundamental en la Constitución chilena, el derecho a negociar colectivamente, que en nuestra Constitución está radicado a nivel de la empresa y no de las ramas de actividades, y el derecho a la actividad sindical. El tercer derecho, que está previsto en esta dimensión colectiva, es el derecho al fuero sindical, que tienen los dirigentes sindicales para no ser desvinculados de sus trabajos por el empleador. Luego existe el derecho al permiso sindical, que son permisos que debe otorgar el empleador a los trabajadores por un número de horas, a los dirigentes sindicales por un número de horas para realizar sus funciones sindicales. La prohibición de prácticas desleales o antisindicales, que suelen ser de común ocurrencia en muchas empresas y que tienen por objeto debilitar a las organizaciones sindicales, por ejemplo, ofreciendo aumentos de remuneraciones o beneficios remuneracionales a trabajadores con tal que no se afilien a una organización sindical, por ejemplo. O, en los casos más burdos, cuando existe pluralidad sindical, ofreciendo mejores condiciones a un sindicato que a otro. Hoy día eso ya no ocurre, pero existía en el pasado reciente en Chile. Los empleadores que son condenados por haber incurrido en prácticas antisindicales, además no pueden optar a ciertos contratos de suministro de bienes y servicios con el Estado, de acuerdo al Código del Trabajo y la Ley de Compras Públicas. Finalmente existe la autarquía sindical o la autonomía interna de las organizaciones para gestionar sus asuntos propios tanto al interior como hacia el exterior. Los límites a la autonomía sindical están en la segunda oración del inciso tercero. No pueden intervenir en actividades político-partidistas. Esto tiene una explicación histórica porque dentro de la Constitución había además inhabilidades para que dirigentes laborales sindicales se dedicasen a actividades políticas. Ello obedeció al intento de los redactores de la Constitución, fuertemente influidos aquí por las ideas del movimiento gremialista, de hacer una separación tajante entre lo social y lo político en nuestro país, lo cual iba en contra de lo que era la penetración por el sistema partidista de organizaciones sindicales desde hace muchas décadas. En los hechos ha probado ser bastante feble esta norma constitucional y se han tenido que aprobar modificaciones precisamente por el interés de dirigentes sindicales de saltar a la política. Objetivamente es eso. Es muy probable que esta norma va a ser modificada, no tengo la menor duda, o se la va a redactar en una futura constitución en términos que se acomode a lo que es la situación que existe en Chile. Históricamente existen organizaciones sindicales que suelen ser controladas por partidos políticos a través de sus dirigentes, etc.
La norma constitucional contempla un inciso segundo en el numeral 19 que tiene por objeto favorecer un sindicalismo libre e indica que las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. Para adquirir personalidad jurídica de derecho privado se requiere un acto administrativo que confiera la personalidad jurídica. Y eso se puede hacer ya sea en forma directa o mediante una aprobación de algunos estatutos, dependiendo del tipo de organización de persona jurídica de derecho privado. En cualquier caso, es un sistema relativamente regalista que descansa en la actividad de reconocimiento del Poder Ejecutivo. Obviamente que si ese sistema se siguiera para que las organizaciones sindicales adquiriesen personalidad jurídica, ello se podría traducir, como en muchos lugares ha ocurrido, que el Poder Ejecutivo y el poder político en general trate de controlar las organizaciones sindicales por medio de la concesión de personalidad jurídica, esto es, otorgándole la personalidad jurídica solamente a aquellas organizaciones que están vinculadas con el gobierno, ya sea porque le brinda apoyo o bien por otras razones. Por lo anterior es que el constituyente optó por un sistema que viene de la legislación laboral, que es el registro, es decir, las organizaciones sindicales, habiendo superado todos los problemas que colocan los empleadores, adquieren personalidad jurídica y se entienden constituidas automáticamente por registrar sus estatutos en la Dirección del Trabajo y no se requiere de ninguna actividad ulterior o decreto que le confiera, supremo que le confiera dicha personalidad. Finalmente, en lo que respecta a esta dimensión colectiva de la libertad sindical, existen normas al respecto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales se refiere a ello en el artículo octavo número 1, letras A a D. Existe el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que trata de la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y existe el convenio 98 de la OIT, que trata de la aplicación de principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. La gran interrogante que se suscita para el futuro es que las organizaciones sindicales, tengámoslo presente, tienen un sentido en un esquema determinado de producción. En la medida que este esquema varíe hacia la externalización progresiva o creciente de servicios, especialmente mediante modalidad teletrabajo, la verdad que queda la duda qué va a pasar con las organizaciones sindicales, que están pensadas para empresas con chimenea. El problema es cuando la economía cambia. ¿Qué va a pasar con la automatización? En fin, muchos dicen de que debieran enfatizarse las organizaciones sindicales para la protección de los trabajadores más débiles, que son los que realizan trabajos de menor calificación, temporeros, por ejemplo. Pero es un tema que es acuciante y no sabemos para dónde va a evolucionar la economía.